Muy buenos días para todos. Mi nombre es Diana Sanabria, soy bioquímica y trabajo como docente investigador en el Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud. En la clase de hoy vamos a hablar de las moléculas de adhesión celular. Estas moléculas se clasifican en varios grupos. Las más importantes y las que estaremos enfocando son el grupo de las integrinas, de las selectinas, y también existen otras familias de estas moléculas. Podemos detectarlas mediante el método de citometría de flujo, también vamos a ver eso. Y también vamos a hablar de la importancia clínica que tienen estas moléculas, sobre todo para nosotros aquí en el país, es la detección o el diagnóstico de una inmunodeficiencia que la llamamos LAD, por sus siglas en inglés de deficiencia de adhesión leucocitaria. Entonces, cuando pensamos en una célula, tenemos que pensar en ella en su contexto social y no como un organismo aislado que va a estar dentro de nuestro cuerpo. Entonces, en esta figura lo que se está queriendo mostrar y se está esquematizando es de qué manera una célula, ya sea epitelial, ya sea un fibroblasto o ya sea una célula de la sangre como son los glóbulos rojos, están en constante interacción, ya sea con otras células o con otros elementos de la llamada matriz extracelular. Fíjense cómo esta célula epitelial está en contacto con unas proteínas de esta lámina basal, asimismo con la matriz extracelular, con estas otras células llamadas fibroblastos y así sucesivamente. Entonces, aquí lo importante es entender lo que dice el título, que a la célula siempre tenemos que pensarla en su contexto social y que justamente este contexto social de una célula se da gracias a su interacción mediante las moléculas de adhesión celular. Es decir, para que esta célula epitelial haga contacto con otra célula o con la matriz extracelular, hay millones o miles o cientos de interacciones entre moléculas de adhesión celular. En este cuadro tenemos las familias más representativas de estas moléculas de adhesión, que son las caderinas, las familias de las inmunoglobulinas, que son llamadas IgCAMs, Ig inmunoglobulinas, y aquí las que más nos interesa para los fines de esta clase y también de lo que nosotros hacemos en el Instituto de Investigación en la parte de inmunología clínica, es la familia de las selectinas y de las integrinas. Entonces, en esta figura lo que estamos viendo es un ejemplo de los tipos de interacciones que pueden suceder entre célula-célula y entre célula-matriz extracelular. Esto que vemos en gris está representando a una célula, esto a otra célula y esto a los componentes de matriz extracelular. Entonces, fíjense cómo las moléculas de adhesión de la familia de las caderinas, de las ICAMs, de las integrinas y de las selectinas son capaces de establecer qué tipo de interacción célula-célula. Las integrinas también pueden establecer interacción célula-matriz y los proteoglicanos son las moléculas de adhesión más representativas para el establecimiento de las uniones célula con la matriz extracelular. Las integrinas, básicamente su estructura molecular que está esquematizada en esta figura es la de dos cadenas polipeptídicas. Una es la que está en verde y la otra es la que está en azul. Entonces, para las integrinas identificamos una cadena alfa y otra cadena polipeptídica beta. Y aquí hay mucha variación entre las integrinas porque pueden ser de cadena alfa 1, alfa 2, alfa 3, todo según la secuencia de aminoácidos del polipéptido. Y en las cadenas betas también tenemos beta 1, beta 2, beta 3 y así se van combinando estas cadenas alfa y beta diversas y van formando un tipo u otro de integrina. Estos son ejemplos nada más de moléculas de la familia de las integrinas y acá nos interesa mucho esta molécula LFA. Las siglas en inglés significan antígeno de tipo 1 de función linfocitaria. Esta es una molécula que está presente tanto en linfocitos
como en otros leucocitos de la sangre. Está compuesta por una cadena polipeptídica alfa 1, que vemos acá, la más larga, y la cadena polipeptídica beta 2, la más corta. Y la importancia que tiene esta molécula, que vamos a ver más adelante, es en un proceso denominado de adhesión o extravasación de leucocitos en el tejido inflamado o infectado. Esto es nada más para ver un ejemplo de interacción entre una célula y la matriz extracelular que está aquí abajo, mediado por una integrina. Aquí está la integrina, las dos cadenas, y está estableciendo contacto. O sea, la integrina está mediando el contacto entre esta célula a través del citoesqueleto de esta célula y a través de estas proteínas que están en la matriz extracelular. Entonces, de esta manera, una molécula de adhesión del tipo integrina está mediando la adhesión célula matriz. En este caso se trata de un fibroblasto unido a la matriz extracelular. Por otro lado están las familias de las selectinas. Este es un dibujo, ¿verdad?, muy esquemático de su estructura molecular. Sabemos que esto realmente es mucho más complejo, estructuras tridimensionales polipeptídicas muy complejas. Acá lo importante es ver que hay una sola cadena polipeptídica y no dos, como en el caso de las integrinas, y también que estas selectinas, su principal característica es que tienen un dominio lectina en su extremo que da hacia afuera, extracelular. Entonces este dominio lectina es el que le va a permitir a esta selectina unirse a proteínas glicadas, es decir, a proteoglicanos u otro tipo de proteínas que tengan adheridos azúcares. Estos son ejemplos de selectinas. Vean cómo ahí tenemos una sola cadena polipeptídica y siempre se destaca el dominio más de unión a carbohidrato, que es el más externo. Y nada más por mencionar, porque vamos a ver un ejemplo después, la familia de las inmunoglobulinas. Otra familia muy grande de moléculas de adhesión celular, y dentro de ellas tenemos a la ICAM, que significa molécula de adhesión intercelular del tipo 1, y ya vamos a ver enseguida en dónde interviene esta ICAM, por eso aquí la estamos mencionando. Entonces hasta aquí hemos hablado de cómo se comportan y qué son estas moléculas de adhesión celular. Son moléculas muy complejas que están divididas en varias familias, que las más representativas son la familia de las integrinas, de las selectinas y también la superfamilia de las inmunoglobulinas. Este es un esquema de cómo se establece una interacción celular, es decir, célula-célula, entre una integrina del tipo LFA1, que dijimos que estaban en los linfocitos y en otros leucocitos, que son células sanguíneas, con una molécula que ya vimos recién, ICAM1, que es de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Aquí esquemáticamente eso es lo que se está representando. Esto estaría representando esto que se ve en azul, a la LFA1, y esto que se ve en amarillo y en fucsia, los dos dominios polipeptídicos que tiene la ICAM1. Entonces, ¿dónde es importante o la aplicación, digamos, clínica y más práctica que tiene todo esto de las moléculas de adhesión, que es realmente complejo, pero nosotros vamos a focalizar más nuestra atención en esto, en un proceso que se llama migración de leucocitos, que se produce en la inflamación y donde ocurre lo siguiente. Esto está representando la luz de un vaso sanguíneo. Estas son las células endoteliales que tapizan interiormente al vaso sanguíneo. Entonces aquí adentro está corriendo, digamos, la sangre. Entonces, por ciertos estímulos químicos, entre ellos las citocinas o quimosinas,
que van a empezar a generarse cuando ocurre una lesión o cuando hay una infección por una bacteria o por un hongo. Estos neutrófilos de la sangre o leucocitos, entre ellos mayoritariamente los neutrófilos, van a empezar a migrar a través de este vaso sanguíneo para llegar aquí al sitio donde está la bacteria que se tiene que eliminar. Entonces, en este paso 1 intervienen, fíjense, familias o proteínas de la familia de la selectina que están en los leucocitos y un proteoglicano o un ligando de selectina que está en la célula endotelial. Estas interacciones del tipo selectina y su ligando son del tipo débiles, son interacciones débiles. Entonces el leucocito comienza a rodar, de hecho se conoce como rodamiento, sobre el endotelio, hasta que siguen los estímulos, ¿verdad?, a las células por medio de las citoquinas o quimosinas y se activan las integrinas en la membrana del leucocito, adquieren una estructura conformacional que les permite unirse a las ICAM. En este caso esta integrina sería la LFA1 que vimos recién y esta sería la ICAM1 en la célula endotelial. Esta adhesión es considerada fuerte entre esta integrina y esta ICAM o de la familia de superinmunoglobulina. Entonces esta interacción fuerte es lo que permite que este leucocito, principalmente neutrófilo, atraviese o se extravase hacia el tejido. Acá tenemos ya matriz extracelular y es aquí donde estará presente la bacteria que ha infectado o la lesión. Es decir, ese leucocito es necesario que llegue hasta este sitio para que pueda defendernos de la agresión. Y fíjense mediante qué mecanismo este leucocito ha llegado al sitio, mediante los mecanismos de adhesión celular. En primer lugar, del tipo débil, selectina, proteoglicano o ligando de selectina, y en el siguiente paso una interacción del tipo más fuerte, integrina y ICAM. Ok, entonces esto es lo que conocemos como rodamiento y extravasación de leucocitos al tejido en el proceso de la inflamación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando de forma genética un individuo presenta una mutación en algún gen que hace que alguna de estas moléculas de adhesión, ya sea selectina o proteoglicano o integrina o ICAM, no se exprese en la superficie de estas células o se exprese de una manera afuncional? Aparecen unas deficiencias del sistema inmune que se conocen como deficiencia de adhesión leucocitaria o LAT, por sus siglas en inglés, como les decía al principio. LAT tipo 1, que es un déficit en la cadena beta de las integrinas. Y esta cadena beta, para los fines prácticos en la citometría de flujo, se identifica como una molécula de un clúster de diferenciación llamada CD18. Es decir, para nosotros la molécula CD18, que vamos a ver luego que se puede identificar por citometría de flujo, es la cadena beta 2 de las integrinas, y esta es la que está mutada y no se produce o no se expresa en la superficie de los leucocitos en la deficiencia de adhesión leucocitaria tipo 1. ¿Qué es lo que tenemos acá? La beta 2 integrina se expresa, sin embargo en LAT1 la beta 2 integrina no está. En LAT de tipo 2 está mutado un transportador de fucosa, es decir, la fucosa es un azúcar que se agrega a las proteínas en un proceso posttraduccional. Como las proteínas no pueden fucosilarse, se expresan en la membrana pero de una forma aberrante que es afuncional. Es lo que ocurre en LAT2. Fíjense, acá está presente esta proteína, pero acá no está. Esta proteína aberrante en LAT2 se llama Sialyl-Lewis X. Ya vamos a hablar de ella más en un ratito. Entonces tengo dos tipos de deficiencia de adhesión leucocitaria.
La tipo 1 en donde una integrina no está presente y la tipo 2 en donde un ligando para una selectina que se llama sialil X-Lewis no está presente. Esto es nada más para mirar rápidamente las características clínicas de esta patología. Hay retardo en la caída del cordón umbilical, es una de las primeras manifestaciones que se ven en los afectados en los dos. ¿Por qué? Porque los leucocitos intervienen en este proceso de cicatrización del cordón. Y las infecciones recurrentes son muy comunes en estos niños afectados con LAT, ya sea de piel, de tejidos blandos, del tejido gastrointestinal y respiratorio. Y también hay una característica muy importante que es el recuento de leucocitos elevado en sangre periférica, justamente por la ausencia de estas moléculas de adhesión que hacen que los leucocitos no puedan adherirse al endotelio. Este es un paper del año 2015, es de un reporte de caso de LAT1. Acá nada más para ver el tipo de lesiones perianales que suelen tener estos niños. Son lesiones muy difíciles de tratar y de forma recurrente, persistentes y graves. Y esto es un gráfico de citometría de flujo. Ustedes ya habrán visto en la clase anterior que en la citometría de flujo tenemos los llamados histogramas. En los histogramas los que tenemos son picos de fluorescencia. Este pico de fluorescencia es del paciente control, es decir, del paciente sano. Este pico de fluorescencia, digamos, hacia la derecha indica que hay una positividad de fluorescencia, es decir, la molécula CD18 está presente. Sin embargo, fíjense, el paciente 1 y el paciente 2 no hubo ese desplazamiento del pico de fluorescencia aquí, si están siguiendo el cursor. ¿Dónde aparece la fluorescencia? Aquí, ¿verdad? Entonces, todo lo que en un histograma de fluorescencia en la citometría aparece a este nivel de 10 a la 1 en esta escala logarítmica es considerada una fluorescencia negativa. ¿Está? Entonces, ¿qué tenemos en el paciente 1 y 2? Que no hay pico de fluorescencia aquí a este nivel del control. Entonces, esto se interpreta como ausencia de la molécula CD18 y es entonces diagnóstico de LAT1, deficiencia de adhesión leucocitaria tipo 1. Esto es otro paper, nada más que para ver lo mismo, los gráficos de citometría. Aquí, bueno, hay varios controles que hacen primero, pero aquí lo importante es ver que el gráfico que le corresponde a la molécula CD18 es esto. Este gráfico es el CD18 para el paciente control, el sano. Sin embargo, aquí tenemos el CD18 para el paciente afectado por la patología. Entonces, una vez más, fíjense que el pico de fluorescencia no aparece aquí, no está desplazado, no está corrido, aparece en el lugar que consideramos fluorescencia negativa. Eso es diagnóstico de deficiencia de adhesión leucocitaria tipo 1. Estos son casos reportados de LAT tipo 2. En LAT tipo 2, el CD18 está normal, lo que está ausente es una molécula que ya les dije que se llama ácido sialil Lewis X, y en los fines prácticos se lo llama CD15, clúster de diferenciación 15. Acá lo importante es mencionar que esta deficiencia, la tipo 2, es muy rara. Para el 2014 existían apenas 9 casos reportados de la tipo 2 y ahora, si no me equivoco, en el último review que leí hay 4 o 5 casos más. Esto es alrededor del mundo, o sea, poquísimos casos de LAT tipo 2. Y para comentarles un poco el trabajo que tenemos aquí en el departamento de inmunología con estas moléculas de adhesión celular y sobre todo de adhesión leucocitaria, porque tanto la molécula CD18 y CD15 que estamos viendo son de leucocitos, principalmente de neutrófilos de sangre periférica. Nosotros desde el año 2018 hemos implementado
esta detección, y lo hemos hecho en el marco de un proyecto de investigación que tenía como objetivo principal estudiar los niveles de expresión de estas moléculas de adhesión leucocitarias CD18 y CD15 en neutrófilos de sangre periférica de niños sanos, como para tener un grupo control, y de niños con sospecha clínica de LAT, a ver si podíamos detectar algún caso, teniendo siempre presente lo raras que son estas patologías, ¿verdad? Igual las buscamos. Bueno, este es uno de los resultados en donde vemos cómo resultaron los parámetros estadísticos. Medimos en 10 niños sanos y en 30 niños con sospecha clínica, es decir, con infecciones recurrentes, con leucocitosis en sangre periférica de forma persistente, y lo que vimos es que la molécula CD18 en niños sanos tenía una mediana de 100% de expresión y el rango era de 96 a 100, es decir, se expresaba de 96% para arriba en todos los neutrófilos que evaluábamos. En los 30 niños con sospecha de LAT vimos un comportamiento muy parecido al de niños sanos, es decir, el CD18 prácticamente estaba normal en todos, una mediana de 99 y un rango entre 94 a 100, es decir, también normal. El CD15, que es la otra molécula de adhesión que evaluamos, fue normal para todos los niños sanos, pero fíjense que en los niños con sospecha de LAT, ¿qué ocurrió aquí? Tuvimos un caso en donde no detectamos la expresión de CD15, por eso tenemos aquí este valor 0. Ya les voy a hablar más de este caso. Los leucocitos en los pacientes con sospecha de LAT tenían una mediana de 24.500. De hecho, ese era un criterio de inclusión, incluirle a los niños con leucocitosis en sangre periférica para tratar de detectar algún caso, porque esta leucocitosis persistente es muy característico de los que tienen esta deficiencia. Entonces, estos son nuestros gráficos obtenidos por citometría de flujo. Aquí, bueno, este tipo de gráfico, la doctora Vivian ya les habrá hablado de esto anteriormente, que es uno de los gráficos que usamos en la citometría de flujo. Aquí tenemos el side scatter, aquí el forward scatter, también ya se les habrá hablado de eso. Les habrá dicho la doctora que gateamos, le decimos así, o hacemos el gate o la delimitación de la población de interés. ¿Qué población se encontraba a este nivel en este gráfico de forward side scatter? Los neutrófilos, los granulocitos, principalmente los neutrófilos. Se me pierde el cursor cada rato. Aquí están los monocitos y aquí los linfocitos. Bueno, espero que me estén siguiendo. Ok, entonces, cuando yo hago el gate en neutrófilos, le estoy diciendo a mi software que el siguiente histograma tiene que considerar la fluorescencia en ese gate de neutrófilos. Entonces aquí, fíjense el pico, como está de 10 a la 2 o más, esta es fluorescencia positiva, es decir, este paciente tiene 100% de expresión de CD18. Lo mismo ocurre para su CD15, fíjense el pico cómo está desplazado a la derecha. Entonces esto es 90% de CD15 en todos estos neutrófilos evaluados, que generalmente son 5.000 o 6.000 neutrófilos que estamos estudiando en este gate. Ok, esto entonces era para un niño sano, es un gráfico de un niño sano. Normal CD18 y normal expresión de CD15. La mayoría de nuestros gráficos en este estudio fueron de este tipo, porque todos los niños sanos y 29 de los niños con sospecha clínica dieron así. Pero aquí está nuestro caso, digamos, de interés, porque ¿qué ocurrió en este paciente? ¿Qué vimos en este paciente? Su CD18 normal, fíjense el pico, está entre 10 a la 2 y 10 a la 3. Eso es fluorescencia positiva, es decir, hay CD18. Pero, sin embargo, el CD15, ¿dónde está el pico? No está aquí, que es la región donde consideramos fluorescencia positiva. ¿Ok? Aparece aquí en 10 a la 1. Y si recuerdan, yo les había dicho que todo lo que tenemos de señal o de pico en 10 a la 1
es considerado como fluorescencia negativa. Entonces, ¿cuál es la conclusión para este tipo de histograma? Que este paciente no presenta o bien presenta 0% de expresión de CD15, que es la molécula de adhesión leucocitaria, que es el cialil de Lewis X, ¿ok? Entonces, al no tener CD15, este es un caso en el que sí podemos diagnosticar una deficiencia de adhesión leucocitaria tipo 2. Este ha sido el primer caso de estas deficiencias que detectamos en el país, y con lo rara que es esta patología LAP tipo 2, creo que es el caso número 12 o 13 a nivel mundial, y nosotros justamente estamos ahora en proceso de publicar este trabajo. Entonces, aquí tenemos unos datos clínicos nada más, es como presentar un caso clínico esto, ya que esto solemos llevar a congresos o a hospitales para residentes. Entonces, este niño que tenía 0% de expresión de CD15 era un varón de 13 años en ese momento, padres no consanguíneos, tiene un antecedente familiar de un primo paterno con retraso de crecimiento y tenía una historia clínica muy amplia de infecciones repetitivas. Y también de fallecidos a temprana edad, es decir, tiene parientes que han fallecido a temprana edad. Su inicio de síntomas fue ya al recién nacido. A los 6 meses también tuvo hospitalización por neumonía, entró a terapia. Es decir, este niño tenía una historia clínica muy importante de episodios infecciosos, ¿verdad? Aproximadamente 4 neumonías al año presentaba, según refería la madre, y aproximadamente 2 hospitalizaciones al año. Otras infecciones que encontramos en su historia clínica fue osteomielitis, que es infección de los huesos, gastroenteritis recurrentes, periodontitis, que también está reportado que es frecuente en esta patología, y forunculosis, que son granos en la piel. En el ICS teníamos un registro de él ya desde el año 2017, 3 hemogramas, y fíjense que todos sus hemogramas siempre arrojaban leucocitos mayor a 20.000. O sea, todas las características que tenemos de esta patología se registraban en él. Entonces, para el día que nosotros le hicimos sus moléculas de adhesión, este fue su laboratorio. Fíjense cómo sus glóbulos blancos estaban 34.200. Sin necesidad de estar con un proceso infeccioso, él tenía estos leucocitos en sangre periférica. Y como ya les dije, la principal aquí característica es la ausencia de expresión de la molécula CD15, que nos permite concluir que el diagnóstico clínico, por toda su historia clínica y también de fenotipo inmunológico por la expresión de CD15, es de LAP tipo 2. Y otra cuestión también que quería mostrarles y que nosotros llegamos a hacer con ayuda del Hospital Nacional de Itagua es que este niño era del fenotipo Bombay. Ocurre que cuando hay LAP tipo 2, como les dije antes, hay un problema en la fucosilación. Entonces, el antígeno H, que es este antígeno alrededor de los eritrocitos, me están siguiendo el cursor, esto sería un grupo normal. Aquí se fucosilan las proteínas, pero sin embargo aquí no. Esto hace que una prueba de banco de sangre llamada prueba anti-H salga negativa, y una prueba anti-H negativa es característico en un fenotipo de sangre denominado Bombay. No sé si alguna vez habrán leído. Lo que sí, al mismo tiempo, a más de ser el primer caso de LAP tipo 2 que se registró en Paraguay, también fue el primer caso de sangre tipo Bombay que fue detectado en un banco de sangre de nuestro país. Pero el fenotipo Bombay es muy característico en LAP tipo 2, es decir, todo paciente que tenga deficiencia de adhesión leucocitaria tipo 2 va a ser de fenotipo Bombay de sangre. ¿Por qué? Porque justamente no puede
fucosilar el antígeno H de los eritrocitos. Bueno, esto nada más para mencionarles que este trabajo del cual les acabo de hablar hemos presentado en un congreso en el año 2018 como el primer caso diagnosticado en Paraguay de deficiencia de adhesión leucocitaria tipo 2. Y como ya les mencioné, es el número 12 o 13 alrededor del mundo según lo que tenemos contabilizado. Y estamos en proceso de publicación, Dios mediante, este año. Porque le estamos haciendo la parte molecular, tenemos que detectar la mutación génica y luego para poder publicar. Aquí vamos a mirar un video que va a servir realmente para repasar todo esto y vamos finalizando. Este video va a servir como un repaso, voy a poner sin sonido, así les voy yo explicando mejor porque está en inglés y no sé si todos manejan el inglés. Se trata de deficiencia de adhesión leucocitaria, ¿verdad? Es una inmunodeficiencia muy rara. Aquí muestra los leucocitos o fagocitos, el neutrófilo. No puede quedarse en el sitio, ¿verdad? Vieron, por eso muestra que rebotó el neutrófilo del vaso sanguíneo. Fíjense aquí los neutrófilos de la sangre, que por estímulos, que son las citoquinas o moléculas proinflamatorias, tienen que llegar al tejido afectado, lesionado o infectado. Entonces estas células endoteliales tienen que permitir la extravasación de estos neutrófilos. Entonces el endotelio expresa las selectinas, mientras el neutrófilo expresa el sialil Lewis X, que es otra molécula de adhesión del tipo proteoglicano. Se produce la adhesión celular, célula-célula, célula endotelial con neutrófilo. Acá a través de la integrina, que ya era la segunda adhesión, la fuerte, para que se produzca la extravasación. ¿Recuerdan? Primero era con la selectina, que era la adhesión débil, luego con la integrina para la extravasación. Se extravasa el neutrófilo y puede ir al sitio. Todo este proceso es crítico para destruir bacterias y hongos. Los fagocitos, que son los neutrófilos, que son un tipo de leucocitos en la sangre, está mostrando de qué manera puede atacar a los patógenos y formar pus o un absceso. Acá está contando que todo este proceso también es muy importante para la cicatrización de las heridas y también para la caída del cordón umbilical. ¿Por qué? Porque los neutrófilos fagocitan células muertas. Cuando estos neutrófilos no funcionan adecuadamente por la falta de las moléculas de adhesión, esa caída del cordón umbilical se retrasa. Entonces, esta deficiencia de adhesión leucocitaria es génica o genética. Se debe a una mutación en los genes que están codificados en los leucocitos, ¿verdad? La de tipo 1 es la más común. Hay un fallo en la expresión de CD18, la cadena beta 2 de las integrinas, ¿se acuerdan? La adhesión no puede ocurrir, es decir, los leucocitos, fíjense, no se pueden unir y no pueden extravasarse. En la tipo 2, que es extremadamente rara, hay una ausencia de sialil Lewis X y lo que no se puede producir es ese rodamiento. Ese primer paso en la inflamación, que es el rodamiento. Tampoco los leucocitos se pueden extravasar. Entonces, finalmente, tanto que falte el sialil Lewis X o el CD18, la consecuencia es la misma. Los neutrófilos no pueden llegar al sitio de infección, no pueden matar a la bacteria o al hongo. Entonces de ahí viene que el niño afectado, el paciente afectado, presenta infecciones bacterianas o fúngicas a repetición, muy recurrentes y muy graves, que inclusive si no se diagnostica a tiempo de esto y se trata, le puede llevar a la muerte.
Los patógenos se diseminan de forma incontrolable, hay un daño de tejido. Todo esto está explicando qué ocurre tanto en la deficiencia de adhesión tipo 1 y tipo 2. Vuelve a contar aquí lo del cordón umbilical, que permanece unido. Este cordón normalmente suele caerse a los 15 días. Los niños con deficiencia de adhesión, 30 días y todavía no se le cae, puede tardar hasta 2 o 3 meses en caérsele el cordón umbilical. El tipo de herencia es autosómica recesiva para estas dos deficiencias, es decir, tiene que estar presente los dos genes, las dos copias de genes tienen que estar mutados para que se exprese la deficiencia. Por ejemplo, el padre es portador y la madre también, y luego en el niño se juntan los dos genes mutados y aparece la deficiencia, pero el padre y la madre son sanos. Los síntomas, está contando los síntomas de la deficiencia de adhesión leucocitaria: infecciones fúngicas y bacterianas crónicas de la piel, de las membranas mucosas. Hay una pobre cicatrización de los tejidos, hay retraso en la caída del cordón, que ya repetimos muchas veces. Y la expectativa de vida es muy baja sin un tratamiento, es decir, sin diagnóstico, porque esto debemos diagnosticarle al paciente para que se pueda tratar. Y el diagnóstico está basado en: estos pacientes siempre van a presentar elevado número de leucocitos en sangre. La de tipo 2 diagnosticamos por citometría de flujo por la baja o ausencia de expresión del CD18. La de tipo 1. El tratamiento, fíjense que es el trasplante. Esto sería un tratamiento curativo de stem cells, ¿sí? Pero acá en Paraguay esto no tenemos. Entonces lo que en el país hacemos con estos niños, tenemos un caso recién, es esto, la profilaxis con antibióticos, que va retrasando bastante las infecciones y los mantiene bien por mucho tiempo. Entonces acá vuelve a hacer un resumen de lo que es esta deficiencia, que es un desorden genético donde hay una pérdida de función o no se expresan estas moléculas de adhesión. El neutrófilo no puede alcanzar el sitio de inflamación, entonces se produce la inmunodeficiencia, y los síntomas aparecen generalmente después del nacimiento. Se manifiestan principalmente por infecciones bacterianas y fúngicas. Ok, hasta aquí la clase. Espero que haya sido de provecho para todos. Estamos en el Instituto de las Órdenes para cualquier consulta que quieran hacer. Y nada más, terminamos. Gracias por su atención.